a la encíclica. Después, me parece importante decir un poquito el contexto en el que se escribe esta encíclica, hablar de la finalidad, de la estructura de la encíclica, hacer un pequeño resumen de esta encíclica y unas conclusiones pues, en el ámbito social, ¿no? Bueno, pues ese es el esquema de mi presentación. Y la introducción es muy sencillita, es muy sencillita. Llevamos 8 años de pontificado de Francisco, ¿no? 8 años intensos, realmente intensos. El día 3 de octubre, os recordará, porque el día 4 es San Francisco de Asís, la fiesta de San Francisco de Asís. El Papa decide firmar esta encíclica en Asís, en la víspera de San Francisco de Asís, de la fiesta de San Francisco de Asís. Esto ya es un gran mensaje, esto es un gran mensaje. San Francisco de Asís, profeta de la fraternidad, ¿no? Profeta, es un gran mensaje. San Francisco de Asís ya había hecho una alusión a San Francisco de Asís en tantos momentos de su pontificado, ya desde el principio, su propio nombre. Al día siguiente, el cuidado a los pobres, ¿no? La atención a los pobres. ¿Cómo me gustaría? No sé si recordáis aquella entrevista famosa de periodistas, hace referencias continuamente a San Francisco de Asís. En Laudato Si, el tema de la ecología tiene una introducción hermosa sobre San Francisco de Asís. Bueno, esto ya es un mensaje también, Él entiende que esta manera de vivir de San Francisco de Asís tiene una gran actualidad. Para este mundo, para este tiempo de la historia, para esta iglesia, tiene una gran actualidad. Con un contexto para esta encíclica. He puesto en este contexto, primero, antes de decir el contexto, bueno, aunque yo creo que todos los que estamos aquí y en casa, pues recordaremos los documentos importantes del magisterio del Papa Francisco, está bueno situarlos, porque, bueno, esto no es un pegote dentro de esta encíclica, no es un pegote dentro de su magisterio, sino que es parte de este magisterio en conexión con los otros documentos. El año 2013, recordáis todos, Lumen Fidei, ¿no? Y recordáis que se decía aquella que estaba escrita a 4 manos. Es una hermosa reflexión en esa encíclica sobre la fe. Realmente el Papa Benedicto la había dejado prácticamente escrita. Se ven muy bien en este texto las cosas que introduce Francisco, se entiende perfectamente, se ven muy bien, aquellos subrayados, pero es una encíclica hecha entre los dos, hecha entre los dos. Diré que, hay, por ejemplo, en Fratelli Tutti hay también conexiones con Benedicto, en Caritas in Veritate hay conexiones, es decir, que tienen el magisterio de Benedicto, tiene pues también inspiración en elementos. Esta encíclica, Laudato Si, sobre la casa común, sobre la creación, sobre la ecología integral, ¿no? En el año 2015, bueno, pues una encíclica que tuvo una gran repercusión no solo en los ámbitos eclesiales, sino pues muy reconocida en otros ámbitos no eclesiales, laicos, muy reconocida, Laudato Si. Y ahora esta encíclica, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad. Y las dos expresiones es la fraternidad y la amistad social. En algún momento diré por qué estas dos expresiones. Estas son las 3 encíclicas del Papa Francisco y los documentos de las exhortaciones apostólicas, ¿no? Evangelii Gaudium, que, bueno, pues, seguimos en este programa. Muchos de los temas de Fratelli Tutti están anunciados en Evangelii Gaudium, en concreto en aquellos momentos en los que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium habla sobre el aspecto social. Ahí dice muchas cosas que las va a recuperar aquí también. Amoris Laetitia sobre la familia en este momento de la historia, ¿no? Gaudete y Exsultate es una hermosa exhortación, Gaudete y Exsultate, sobre de contenido de vida espiritual. Tiene una gran frescura. Ahí el Papa escribe, bueno, yo creo que con el corazón abierto. No sé si se ha trabajado lo suficiente, porque a mí me parece un texto realmente hermoso. Gaudete sobre la santidad en este momento de la historia,
Christus Vivit sobre los jóvenes, ¿no? Sobre los jóvenes hace muy poquito, ¿no? Christus Vivit. Y querida Amazonía, en un tema concreto sobre la ecología en la Amazonía. Bueno, un panorama, ¿eh? Un panorama. ¿Por qué lo pongo? Porque voy a decir en un momento que temas que salen en Fratelli Tutti ya están anunciados, quizás no tan desarrollados en los otros documentos, ¿eh? En algunos de los otros documentos. El contexto o el encuadre. Bueno, es una encíclica social, lo primero, ¿no? Es decir, entra dentro del magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Dice así, entrego esta encíclica social. Bueno, luego es una encíclica social, esa expresión es suya, ¿eh? Como un humilde aporte a la reflexión para que, y aquí dice por qué la escribe, ¿no? Porque frente a diversas y actuales formas de eliminar o ignorar a otros, él entiende que hay formas de eliminar a los otros, ¿no? Frente a eso, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad. Y pone la palabra sueño porque la va a repetir después de fraternidad. Hay un momento que dice, ya sé que me vais a decir que esto son utopías, ya sé que me vais a decir que estoy, pero soñemos juntos. Lo diré después, ¿eh? Eso es la importancia que tiene el Papa Francisco de soñar de esta manera. Un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no os quede solo en palabras. Bueno, es decir, entra dentro de la doctrina social de la Iglesia. No voy a hacer un recorrido a la doctrina social de la Iglesia, pero todos, evidentemente, estoy hablando en Cáritas, que voy a decir de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Pues bueno, Rerum Novarum, 1891, su movimiento social, las cosas nuevas, el movimiento obrero. A partir de ese año, ahí se estrena la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de los papas han ido situando, porque todos los tiempos son nuevos. El Rerum Novarum es las cosas de los tiempos nuevos, pero todos los tiempos son nuevos. Es decir, en este tiempo hay cosas nuevas y hay que responder a las cosas nuevas. Y por eso esta aportación, ¿eh? La doctrina social de la Iglesia en Rerum Novarum, y a partir de ahí tiene dos ejes fundamentales, la economía y el trabajo. Laudato Si pone un tercer eje, la economía, el trabajo y la ecología. Dice, todo está relacionado. Y aquí pone una nueva aportación, que es juntos, la fraternidad universal y la amistad social. Esa es la aportación que hace a la doctrina social de la Iglesia. Este es el tema. Este es el tema. Es una encíclica social que propone un conjunto, evidentemente, de criterios, ¿no?, para entender el mundo, para situarse en el mundo, para situarse los cristianos en el mundo. La novedad es la fraternidad universal y la amistad social que brotan del amor. He puesto esto porque lo dice, el fundamento está en la caridad, en el amor. Aquí hay una conexión, por lo diré después, ¿no?, con Caritas y Veritate. Una conexión como muy directa. Dice, y porque la va a repetir después, dice el Papa Benedicto en Caritas Veritate, la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. ¿No suena aquí cuando la misericordia es la vía maestra de la Iglesia del año de la misericordia? Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo. No es solo el principio de las microrelaciones, de tú a tú, ¿no?, de mi grupo pequeño, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones, de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de las relaciones políticas, el amor. Y por eso se habla después de la caridad social, de la caridad política, el amor, como de donde brota, ¿no? Bueno, vamos a seguir. En el contexto está escrito cuando en el mismo texto el Papa, cuando está escribiendo el Papa Francisco esta encíclica, estamos viviendo los primeros momentos, la primera ola de la pandemia, ¿eh?, en el mes de febrero, marzo, abril. Ya había empezado antes, pero cuando la está concluyendo está ahí, en la primera hora de la pandemia. Y dice, cuando estaba redactando, esto lo dice él en la encíclica, cuando estaba redactando esta carta,
irrumpió de manera inesperada la pandemia del COVID, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Bueno, es el primer análisis que hace. Parece que las seguridades se nos caen. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A nivel mundial no ha habido una actuación conjunta. Bueno, a nivel particular de nuestros países es difícil, tampoco se ha visto, ¿no? No solo a nivel mundial. A pesar de estar interconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. La pandemia era un fenómeno que estaba ocurriendo en todo el mundo y no había manera de hacer una respuesta global, ¿no? Eso es, bueno, ¿qué es lo que dice? Va diciendo sobre la pandemia, dice, bueno, nos hemos dado cuenta que nos necesitamos todos, Fratelli Tutti, todos, y que solos no podemos salvarnos. Eso es lo que dice el Papa Francisco, que nos caemos solos, que nos necesitamos solos. Ojalá que al final ya no estén los otros, los que están allá, sino solo un nosotros, la fraternidad. Ojalá, es lo que dice. Bueno, en la pandemia nadie es inmune, es la experiencia de vulnerabilidad generalizada. Bueno, esto lo hemos vivido todos, ¿no? Que no sabes cómo va la cosa, ¿no? Que puedes estar bien y que no sabes, vamos. Se nos ha revelado una sociedad exclusiva para unos y excluyente para otros, de una manera más clara todavía. Y el tercer aspecto, el foco, ¿desde dónde? Para entender esta encíclica hay que entender este punto de vista de Francisco, y él lo expresa directamente, desde los últimos. Y lo dice de esta manera: si hay que volver a empezar, siempre desde los últimos. Este es el foco, esta es la mirada. Sí. Y entonces, ¿cómo lo expresa él? Lo expresa con estas palabras. Dice, miremos la realidad desde sus ojos. Miremos como ellos. Se refiere a los últimos. Y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. Bueno, pues para entender esta encíclica hay que situarse en este punto de vista. Pues, situándose en este punto de vista, con esta mirada desde los últimos, se entiende perfectamente las opciones que va tomando el Papa Francisco a lo largo de la encíclica. Bueno, voy a la finalidad, la estructura, haré algún breve resumen. Es una encíclica pues con muchos temas muy completa, con temas muy técnicos a veces. En una charla es difícil entrar en temas técnicos, ¿no? Pero diré alguna cosa sobre algunos aspectos. La finalidad y la estructura. Bueno, la finalidad, yo creo que después de lo que lo estoy repitiendo continuamente, son estos dos aspectos, la fraternidad universal y la amistad social, ¿no? Bueno, diré un poquito algunas referencias a textos del Papa Francisco donde se ve que estos temas los ha ido tratando en otras ocasiones. Ya he puesto ahí una diapositiva que os sonará posiblemente. Yo creo que estábamos viendo la televisión en aquel momento, ¿no? Cuando ha sido nombrado Papa el 13 de marzo, cuando sale al balcón y tuvo aquellos gestos, aquella petición y aquella expresión en el que dice, hace con una relación al obispo y al pueblo, como un camino de fraternidad, el camino que hacen el obispo y el pueblo juntos. La fraternidad es lo que he querido destacar. Y hay en aquel momento, en Evangelii Gaudium, pues, por ejemplo, la crítica a la economía neoliberal o a los fundamentalismos, eso está ya en Evangelii Gaudium. La llamada al bien común o a la cultura del encuentro, eso está en Evangelii Gaudium, que aquí lo vuelve a retomar. El carácter universal de los bienes, eso está en Evangelii Gaudium. O la cultura de la paz, eso está en Evangelii Gaudium. Aquí lo retoma y lo ordena en un texto de doctrina social. Lo recupera. En Laudato Si, en esta encíclica entra en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Cada criatura debe ser valorada con afecto y admiración. Todos los seres nos necesitamos unos a otros. En Laudato Si dice todas las criaturas hace, ¿no? Si las criaturas nos necesitamos,
evidentemente los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Hay un hilo, en Laudato Si hay varios hilos, hay uno que le recorre de principio a final, que es que nos necesitamos todos, unos a otros. Ese es un hilo que va recorriendo Laudato Si. Lo de la amistad social, yo donde mejor lo he encontrado ha sido en Christus Vivit, cuando habla a los jóvenes y les dice de esta manera, cuando hay un momento en Christus Vivit donde pide una pastoral juvenil misionera, de salir a la misión, de hacer por los demás, ¿no? Una misionera. Dice así: propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos. Está muy bien tu grupo de amigos, vete un poquito más allá. La estructura. Yo creo que he ordenado, son 287 números ordenados en 8 capítulos, ¿no? No es el texto más largo que ha escrito el Papa. Hay textos más largos. Tampoco es que sea un texto breve. Son 287 números escritos en 8 capítulos. ¿Y cómo se ordenan estos capítulos? Bueno, él no lo dice, pero yo he visto aquí el método de discernimiento que nos tiene tan acostumbrados el Papa Francisco en sus documentos. Y he intentado ordenar en el método de discernimiento pues estos capítulos. Él es jesuita. El discernimiento dice, alguno dirá que es una moda de este pontificado, y dice, no es así, sino que nos viene muy bien, y yo creo que es verdad. Bueno, en la estructura del discernimiento la he expresado en tantas ocasiones. Por ejemplo, el Evangelii Gaudium la expresó de 2 maneras distintas. Una, hablando sobre los jóvenes, decía, a los adultos nos cuesta escuchar a los jóvenes. Y ahí sabrá la palabra escuchar así con potencia. Y por eso no comprendemos muchas de las cosas que comprender. Y por eso nos cuesta proponerles la vida cristiana. Ese es un método, ¿no? Escuchar, comprender y proponer, que en el número 51 de Evangelii Gaudium lo ponía más que cuando la realidad impacta en mí, reconocer lo que en mí está impactando, saber interpretarlo y elegir los caminos que tengo que tomar. Reconocer, interpretar y elegir. Método de discernimiento. Primer capítulo. El primer capítulo yo lo entiendo como el capítulo de reconocer las tendencias globales que él está viendo en el mundo. Y ahí dice algunas cosas. Diré una cosa muy sencillita después, que es lo que está viendo, unos sueños que se rompen en 1000 pedazos. No tenemos un proyecto compartido para todos. Está hablando de la fraternidad universal y está analizando eso, no otras cosas. Y la amistad social, no otras cosas. Vivir una globalización sin un rumbo común, la pandemia del COVID y otros flagelos de la historia, la ilusión de la comunicación. Reconocer, él está reconociendo ahí algunos aspectos. Lo diré un poco porque diré alguna cosa de cada uno de ellos. Interpretar, un poquito de luz. Bueno, pues pone dos capítulos para interpretar, para dar luz. Uno es la parábola del buen samaritano, ¿no? Y pone un extraño en el camino, la parábola del buen samaritano. Y después tiene un capítulo que la primera podría ser como una inspiración, la palabra del buen samaritano. Y la segunda son como temas un poquito más generales, en los que puedan coincidir no solo los cristianos, más generales, ¿no? Bueno, de hecho, esta encíclica, él dice al principio y al final que es fruto del diálogo con un imán, ahora no recuerdo el nombre, de Egipto, con el que has hablado de estos temas. Un imán. Es decir, bueno, por eso muchas de las cosas podrían valer en otros contextos y afrontar retos. Un corazón abierto al mundo entero. Habla un capítulo largo sobre la política. Pone una mejor política al servicio del bien común. Largo, es un capítulo largo, se entretiene mucho. El diálogo y la amistad social, caminos de encuentro, las religiones al servicio de la fraternidad. No he dicho antes, y lo digo ahora porque al empezar estos temas, los documentos del Papa Francisco, desde mi punto de vista, tienen muchos temas específicos, pero tienen 2 cosas que son siempre en sus documentos,
siempre recurrentes. Uno es la salida de sí, ¿no? Pero eso vale para la iglesia, ¿no? Una iglesia en salida. Pero eso vale para las personas. No te quedes encerrado en ti mismo. Sal de ti. Sal de ti. No te quedes encerrado en sí mismo. Y esa es una de las características de todos sus documentos, la salida sí. Y otra de las características de sus documentos es la invitación al diálogo, ¿no? Y el diálogo siempre es, la palabra y el diálogo es una manera concreta de ver el principio de encarnación que vertebra el cristianismo. Es decir, que, bueno, pues esas dos cosas están presentes. Vamos a la primera parte, reconocer tendencias. Aquí el título donde al principio es sombras en un mundo cerrado, en vez de un mundo abierto, en las propuestas siempre va a estar la apertura, un mundo abierto, una mente abierta, un corazón abierto. Entonces aquí dice, pues yo lo que descubro es un mundo cerrado, muchas veces, sombras en este mundo cerrado. ¿Qué es las sombras? ¿Cuáles son las sombras que ven para este mundo cerrado? Pues proyectos que fracasan. Estoy siendo muy rápido, ¿no? Dice después de que va esto, no, pero como una especie de visión global, conflictos que se enquistan hacia un mundo cerrado. No aprender de las tragedias del siglo XX, estoy haciendo un mundo cerrado. Vaciar de sentido las grandes palabras, es interesante decir, estamos usando estas palabras, estas, y a veces están vaciadas de sentido. No tenemos un proyecto común compartido. La globalización es una palabra de esta época, hermosa, pero hemos hecho una lectura de la globalización economicista y no humanitaria. Algo, dicen, no estamos haciendo bien para que la globalización no tenga este corazón humanitario y solo se haga una lectura economicista de la globalización. Algo no estamos haciendo bien. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Bueno, ¿dónde ve esto? Situaciones escandalosas de descarte. Está hablando para el mundo entero, ¿eh? Pero también existe entre nosotros, ¿no? Reglas económicas eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. Derechos humanos que no son suficientemente universales. Derechos de las mujeres todavía lejos de ser igual que el de los varones. Va creciendo la desconfianza, la inseguridad, la soledad. Bueno, yo entiendo que a lo mejor en Cáritas esto lo veis también, ¿no? Cómo crecen soledades, se ve sin seguridad. Y dice de esta manera, la política son muchas veces efímeras recetas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Suena fuerte, ¿eh? Pero bueno, es un análisis que hacer. Una globalización sin un rumbo común. Bueno, pues a pesar de los grandes logros de la ciencia, constatamos un deterioro de la ética, los valores espirituales y el sentido de responsabilidad. Sobre la pandemia del COVID, recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Y en este nuevo sentido, y por eso dicen, la pandemia del COVID nos obliga a repensar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones y el sentido de la asistencia. La pandemia del COVID a mucha gente le ha abierto la pregunta por el sentido, por el sentido de las cosas, el sentido también de la vida, el sentido de la existencia. También cuando uno abra la pregunta del sentido, los filósofos decían que detrás de la pregunta del sentido siempre brota, siempre está Dios, siempre brota la pregunta por sobre Dios, ¿eh? Es decir, que en esa pregunta sobre el sentido está brotando algo también. Y en este nuevo sentido de vida dice, no pueden faltar los otros y el sentido comunitario, lo que construyamos. Sin dignidad humana en las fronteras. Habla sobre las migraciones, las fronteras, y la palabra que pone y va repitiendo continuamente es la palabra dignidad. Dignidad, dignidad. Sin dignidad humana en las fronteras. Dice, los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar de la vida social. Suena fuerte. Suena fuerte. Tienen, y va diciendo más cosas y al final concluye, tienen la misma dignidad intrínseca que cualquier persona
Y en este momento se pregunta, ¿y cuánto vale una persona? ¿No? Y, y él empieza diciendo, toda la persona, dignidad. Y va repitiendo la palabra dignidad. La palabra que más repite aquí, lo vuelve a recuperar al final. Bueno, sobre el tema de la comunicación, con sus grandes logros, él aquí lo que está destacando sobre todo es sobre todo aquellos aspectos que en la fraternidad no estamos haciendo bien en el tema de las comunicaciones. Y eso está claro. Por ejemplo, bueno, dice, ¿qué es lo que no ayuda a la fraternidad universal ni a la amistad social en el tema de las comunicaciones? Bueno, pues esto que estamos viendo, movimientos digitales de odio, eh, de destrucción, de difamación, de fake news. Bueno, todos somos conscientes de que esto está, y que uno muchas veces prefiere no estar leyendo cosas porque se le cae el alma a los pies, ¿no? Bueno, él hace un análisis también de esto y dice, bueno, yo tengo que decir estas cosas. Sobre la iluminación, ya he dicho que dos textos, la parábola del buen samaritano la recordamos todos, ¿no? Él la explica, que evidentemente, porque la va poniendo en matices. Cuando yo la cuento aquí, me cargo los matices y la estropeo, ¿no? Pero él la va situando en matices, ¿eh? Y la titula Un extraño en el camino. Comienza este capítulo haciendo una presentación sobre la evolución en la escritura a la atención a los abandonados. Y dice, bueno, pues al principio eran los que estaban muy cerca, los prójimos, la familia, el pueblo, pero poco a poco, según fue avanzando la historia del pueblo de Israel y especialmente con el Evangelio, hay un sentido universal, hasta afirmar que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. El samaritano, la parábola del samaritano. No es de aquí o de allá. ¿De dónde es? No le pregunta, ¿no? Aquí dice, al hablar del buen samaritano, dice, esta expresión, que a mí me parece una expresión buena y buena para Cáritas. Dice, uno se detuvo y regaló cercanía. Pum, 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 pum. Le dio su tiempo. Qué bueno. Qué expresión más buena. Le dio su tiempo. Para el Papa Francisco lo de tiempo es muy importante. Aquello del espacio y el tiempo superior al espacio, los procesos, aquello recordáis, ¿no? El tiempo. Dice, con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. Solos no podemos. Está ligada. La vida no es tiempo que pasa, tiempo, sino tiempo de encuentro, tiempo. A mí me parece que esto es muy práctico, ¿eh? Para la pastoral y para la pastoral de Cáritas, la pastoral social, me parece muy práctico. Eso ya está dicho. Y aquí dice, al final, hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. Bueno, pues es elegir, ¿no? Es elegir. Bueno, ya digo que aquí hay muchos matices, es un texto hermoso, esa parte es muy inspiradora, ¿eh? Sobre el siguiente capítulo son temas como más generales. Me voy a detener simplemente en dos, ¿eh? De los muchos que he puesto por ahí en la presentación, en dos. En esta expresión, la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Esto, los técnicos dirían que esto es un argumento antropológico, es decir, de lo que es el ser humano. Es decir, lo que somos, al final somos personas que están vinculadas, pues con el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los vínculos, comunión y fraternidad. Y es muy importante el crecimiento del vínculo, todo brota del amor. Y es muy importante el crecimiento del vínculo, de la comunión y de la fraternidad, que brotan del amor. El amor es el origen, ¿no? Es el corazón. Pero este es un argumento que se dice antropológico, es un argumento que vale para todo ser humano, independientemente de la religión que profese, ¿no? Vale para todos.
Eh, bueno, en este texto, en esta parte, eh, después diré el otro, pero voy a decir que aquí, en esta parte, en este capítulo, encontramos argumentos preciosos, por ejemplo, para la gente que se dedica a la educación, muchísimos, sobre a los que de alguna manera están implicados en la intervención social. De la educación a la fraternidad se habla en este capítulo, de la educación a los valores, a las virtudes sólidas, a la solidaridad y al servicio, se habla en este capítulo. Voy con el siguiente, bueno, ahí veis en esta frase, pues que brota del amor, ¿no? Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos, o sea, y está reflejado lo de los vínculos, pero ¿dónde está el motor? ¿No? ¿Dónde está el motor? Nuestra relación, si es sana y verdadera, nos abre a los otros que nos amplían y enriquecen. Esto ya lo hemos experimentado, ¿no? Si hay relaciones sanas y verdaderas, nos enriquecen, nos ayudan, nos construyen, nos maduran, etcétera, etcétera. Y el segundo, el primer argumento era aquel que le he dicho antropológico, y este es un argumento más, podríamos decir, sociológico, ¿no? Esto de la fraternidad, la igualdad y la libertad os sonará a la Revolución Francesa, ¿no? Pues entonces dice, la fraternidad tiene algo que decir a la igualdad y tiene algo que decir a la libertad, ¿no? Es decir, pone que el aspecto de la fraternidad puede ser el aspecto olvidado de todos estos movimientos, en estos momentos de la historia, que sin la fraternidad nos perdemos algo. Y lo va diciendo, lo va después comentando. Sin fraternidad y sin amistad social, la libertad enflaquece y la igualdad se convierte en una abstracción. Se hace más pequeñita la libertad, ¿no? Porque no estás abierto. Salida de sí, es lo que les decía antes, salida de sí, ¿no? Te hace más pequeñito. Y después la igualdad se convierte en una abstracción, en algo, bueno, que puede ser muy bonito para los libros, un buen deseo, pero la fraternidad es algo más concreto. Voy pasando. Aquí, esta sí que la voy a decir porque hay un aspecto en el que habla saber ser responsable de la fragilidad de los demás, ¿no? En este capítulo habla mucho de la fragilidad, que la hemos experimentado, no solo la propia, sino la de los demás, la fragilidad, ¿no? Y dice, cuidar la fragilidad es un punto clave, ¿no? Entender la fragilidad es un punto. Bueno, las relaciones en tantas personas que os encontráis en vuestros trabajos de Cáritas, ¿no? La fragilidad es algo visible cotidianamente. Cuidar. Y la palabra es cuidar. Hay verbos que son muy del Papa Francisco y el verbo cuidar es muy de su vocabulario. ¿Qué es lo que él entiende como retos de futuro? Lo primero es crecer en la apertura universal, ¿no? Un corazón abierto, una mente abierta a la apertura universal. También habla de hacer una mejor política, propone el diálogo y la amistad social, potenciar el encuentro de distintos, constatar las posibilidades que las religiones tienen para ayudar a la fraternidad universal. Esos son los 5 puntos que vais desarrollando. Vamos con el primero, un corazón abierto. Aquí habla en este capítulo sobre todo el tema de las migraciones, que lo había dicho antes, y aquí vuelve a destacar las doctrinas que es una constante, es un pontificado. Estos verbos os suenan, ¿no? Lo de acoger, proteger, promover, integrar, referido a esos 4 verbos, ¿no? Pero no solo se queda en grandes principios, en estos principios, sino que después desciende a cosas concretas. Habla de visados, programas de patrocinio, corredores humanitarios, alojamientos adecuados, servicios básicos, etcétera, y más, y más, y más, y más. O sea, no se queda solo en grandes principios, sino que habla de muchas más cosas.
En este tema hay una perspectiva que es, ¿y si cambiamos la mirada? ¿Y si en vez de ver las migraciones como un problema, lo vemos como una oportunidad y un don? ¿No? Que hay alguien que me puede enriquecer. Es decir, el Papa Francisco entiende que el tema de las migraciones no es un tema que se va a quedar así como, no, va a ser va a ser constante en este siglo XXI, va a ser constante. O sea, no es un tema que se va a resolver no, constante. Y entonces dice, mejor cambiemos la mirada. ¿eh? Ciudadanía como igualdad de derechos y deberes desde la base de la justicia. Bueno, aquí repite una llamada a la apertura de la mente y del corazón sobre las migraciones, sobre la política y el horizonte que pone el servicio del bien común. Bueno, pues el Papa reconoce el actual debilitamiento de la política y dice, necesitamos una mejor política puesta al servicio del bien común. Y el horizonte que pone es el bien común. Antes era la dignidad, ¿no? Ahora es el bien común. En este capítulo, pues, critica los populismos, los neoliberalismos económicos, les va diciendo cosas, ¿no? Esto ya lo había hecho en otros momentos, ¿eh? No es que lo haga de manera específica en este momento, ¿no? Distingue entre el pueblo y el populismo, porque para él el pueblo es un concepto muy importante, ¿no? El sentimiento del pueblo, de estar... los teólogos hablan de la teología del pueblo que subyace en los planteamientos de Francisco, ¿no? Pues dice, ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, y esto no es algo automático, sino todo lo contrario, es un proceso lento, ser parte de un pueblo, difícil, hacia un proyecto común. Bueno, para el Papa Francisco, el gran problema, dice, es el trabajo. Para él, el gran tema es el trabajo. ¿Ves? Bueno, pues también es verdad. Pues también es verdad. Él ahí pone, el gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo, ¿no? Bueno, habla sobre este tema, sobre el trabajo. Esto está muy unido también a Cáritas, a la labor de Cáritas, ¿no? Bueno, aquí dedica mucho espacio a cosas que ya he dicho en otros momentos, que, bueno, pues fortalecer una autoridad internacional, la reforma de la ONU, el multilateralismo, el fortalecimiento de las agrupaciones de la sociedad civil. Lo pongo como esquema. Bueno, habría que mirarlo, qué es lo que dice, ¿no? Dice, la fraternidad y la amistad social no son utopías abstractas. El amor se expresa no solo en las relaciones uno a uno, sino también en las relaciones sociales. Aquí está Caritas in Veritate, ¿no? Aquello que decía Benedicto XVI que os he dicho al principio, económicas, buscando construir comunidades de diferentes niveles en la vida social. Es decir, la caridad social, el amor que te mueve a comprometerte social y políticamente, y hace una alabanza a los políticos y les anima en su vocación, ¿no? Desde este punto de vista, desde este punto de vista. Y les habla de que no se queden solo en grandes planteamientos, sino que habla de la ternura, de aceptar, de tocar la ternura de las, no sé, de lo que está aconteciendo. No te quedes en tus planteamientos ahí arriba o lo que sea, ¿no? Bueno, aquí sí dice, bueno, bueno, aquí hay un problema en el diálogo social que supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre alguna convicción o interés legítimo. Dice, en la política esto tiene que estar presente. Que el otro, sea del partido que sea, te puede estar diciendo algo que puede ser interesante y es más, que puede ser legítimo, ¿no? Y no, eso es, bueno, esto es un aprendizaje que posiblemente pues, no sea tan fácil, pero es que es una dirección. Estoy hablando de la fraternidad social y la amistad social. ¿eh? Sí, antes del siguiente punto, hay una expresión de la búsqueda de la verdad fundamenta los consensos. Esos
hay cosas, valores altos que son siempre necesarios descubrirlos y defenderlos todos, ¿no? La búsqueda de la verdad. Una sociedad es noble y respetable también por el cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades más fundamentales. Bueno, en un tiempo así como que parece que no hay verdades y cosas de esas, ¿no? Que alguien abogue por estas cosas, ¿no? Pues todo ser humano posee una dignidad inalienable. Esto es una verdad. Verdades muy básicas. Todo ser humano posee una verdad, una dignidad inalienable. Esto es una verdad. Cosas muy básicas. Cosas muy básicas que responden a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. Bueno, sobre la cultura del encuentro, aquí donde lo que habla es, ¿y qué pasa cuando hay un conflicto? No, perdón. Hay un apartado sobre el diálogo, hay un apartado, lo voy a decir muy rápido, dice, ¿qué es dialogar? Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, reconocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Habría que repetirlo otra vez. ¿Qué es dialogar? Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, reconocerse, tratar de comprenderse, no poner barreras, buscar puntos de contacto. Punto 198. ¿Qué es el diálogo? Es todo eso, ¿no? El diálogo no es un intercambio de opiniones, ni un encadenamiento de monólogos, ni una defensa ultraza de intereses, ni la imposición de la propia forma de pensar. El auténtico diálogo social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro, aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones e intereses legítimos. Bueno, vamos a ir concluyendo sobre ¿y qué pasa cuando hay un conflicto? ¿Cómo volver a encontrarse? Dice, hay que empezar con buenas bases desde la verdad. ¿Cómo volver a encontrarse? La verdad, la justicia y la misericordia son las tres patas donde debe asentarse la paz. Si hay arquitectos de paz, también debe haber artesanos de paz. Voy a ir concluyendo. Aquí habla del valor del sentido, del perdón, de la reconciliación y la memoria. Esto habla de cosas de estas. Aquí habla del rechazo de la guerra, de la pena de muerte, de la pena de la cadena perpetua. Dice, esto no. En los planteamientos cristianos no. ¿No? Habla de esto. Que a mucha gente le ha llamado la atención, de tanta rotundidad. No. Bueno, sobre las religiones al servicio. Las religiones podemos ayudarnos para estar al servicio de la fraternidad universal. Pues dice, bueno, las religiones lo que dan son tres cosas. Un fundamento último, y ese fundamento último está en Dios. Y entonces, es decir, Dios tiene que volver a estar presente en nuestra cultura, no puede estar tan ausente. Pues, después, dice, los cristianos, bueno, los cristianos podemos entendernos con otras religiones, pero al mismo tiempo proponemos el Evangelio. Y dice de esta manera, si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, recuperar el Evangelio en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros trabajos, si lo apartamos, en la política, si lo apartamos, en la economía, si lo apartamos, bueno, eso son cosas del Evangelio, ¿no? Habremos apagado la melodía al Evangelio, que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Es decir, el Evangelio. ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos aportar las religiones? El fundamento último es Dios. ¿Qué podemos aportar los cristianos? El Evangelio, ¿no? Y no separarlo de la vida, no separarlo. Y después habla de las religiones y la paz. Conclusiones, simplemente, bueno, son las que yo he sacado. Evidentemente otro sacará otras conclusiones, ¿no?
Para mí, lo de la dignidad lo veo por todos los lados en la dignidad de la persona, ¿no? Parece que es que hablar de cosas, tener que decir cosas como esta, dices, si es una cosa tan evidente, ¿no? Tener que decir cosas como esta, dices, bueno, la dignidad de la persona, de toda persona, de toda persona. La fraternidad y el espíritu familia, ¿no? El amor social, el amor, la amistad social, salir de sí, ¿no? La amistad social, el generar espacios, no estés encerrado en tus núcleos, la amistad social, el amor político como fundamento de tantas cosas de vida cristiana en lo social, ¿eh? La gratuidad, tiene textos preciosos sobre la gratuidad, ¿eh? Preciosos. Lo gratuito, sobre la solidaridad y el servicio, el diálogo y el encuentro vuelven a estar, el grito de los pobres, la crisis ecológica, las migraciones tiene al principio, en medio y al final y un apartado muy extenso sobre las migraciones, lo cual significa que entiende que este tema está muy presente en este mundo, en este momento, ¿eh? Muy presente. Sobre la política con la expresión la mejor política, una versión mejor de la cosa, de la función política, el bien común y la función social de los bienes, y he concluido como Dios como fundamento, ¿no? Que es Dios como fundamento. Pues porque posiblemente, pues, bueno, pues a lo mejor al final se nos olvida siempre, ¿no? Y resulta que es fundamento. Y lo ponemos así como, bueno, al final no, pero que es fundamento. Bueno, siento haber atropellado un poquito la última parte de la comunicación, pero era una visión general de una hermosa encíclica.